allá por el año 48, si no recuerdo, cerca de ese año, después de Cristo, el apóstol Pablo tiene la necesidad de escribir esta carta, cuyo contenido es un contenido confrontador y a la vez un contenido práctico, teológico y de defensa. Es de todas esas áreas. Es un contenido bastante fuerte. Al inicio de la carta, el apóstol Pablo entra directamente al problema, hasta arrancarlo de raíz, lo que estaba sucediendo, la distorsión del evangelio, cómo los judaizantes estaban dañando las iglesias en Galacia. Y por supuesto, hermanos, esto era algo no solo en Galacia, en muchos otros lugares los judaizantes estaban causando mucho daño y estaban haciendo que muchos hermanos volvieran a la esclavitud. Y por supuesto, esto es a los gentiles. Los judíos, por otro lado, ellos de hecho se circuncidaban al 8º día y guardaban la ley, era para ellos, fue dada. Pero la ley siempre nos ha mostrado, queridos hermanos, cuán imposible es para nosotros agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Es algo imposible, no se puede hacer. Por eso es que vino Cristo. Si la ley hubiera sido posible, estando en la ley, agradar a Dios, no habría necesidad de Cristo. Pero todo apuntaba a Cristo, a la obra de Cristo que Él realizaría en la cruz años después de haberse dado la ley. Pero ahora los judaizantes estaban dañando estas iglesias en Galacia y estaban haciendo mucho daño. Entonces Pablo tiene que escribir esta apología desde el principio, luego hablando de una teología más adelante y de una vida práctica, de cómo se vive la libertad cristiana estando ya en la práctica. Así que vamos a entrar a estos versículos, ya vamos un poco adelantados en esta carta, si me permiten decirlo, y hoy continuaremos con nuestra serie en esta carta de Pablo a los Gálatas. Y siguiendo con nuestro tema de la semana anterior, vimos acerca de la autenticidad del siervo de Cristo. Si ustedes recuerdan, y si no, pues ahora yo les recuerdo que estábamos viendo 3 características. Vimos 3 características más bien, pero son 6. Y hoy continuaremos las otras 3 con la ayuda del Señor. Pero acompáñenme a leer, por favor, los versículos 15 al 24 del capítulo 1. Leamos por favor estos textos y si podrían ponerse de pie sería bueno, en reverencia a la santa palabra de nuestro buen Dios. Dicen las sagradas escrituras: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos. Señor, de nuevo estamos ante tu palabra. Oh Dios, y queremos que tú nos hables. Te rogamos tu presencia entre nosotros, que nos des claridad de ideas, que asistas al predicador, que pueda él dejarse guiar por el texto y no sus emociones o impulsos pecaminosos o humanos meramente. Señor, que sea tu gracia sobre nosotros y que esta noche tú nos puedas hablar a través de estos textos como en todas las escrituras nos hablas. Por favor, edifica tu iglesia, bendice a tu pueblo, dale a lo que al predicador le falta, tu unción, tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, sea hoy trayendo convicción de pecado, hablando nuestras vidas, volviéndonos, Señor, a lo que en verdad es importante, a dar gloria a tu nombre. Que este tema de hoy y estas características que vamos a estar viendo en estos textos del 15 al 24, Señor, tú puedas bendecirnos, ministrarnos, edificarnos y confrontarnos, Dios, para que sea tu palabra la que tenga la máxima autoridad sobre nosotros. Háblanos, por favor, edifica tu iglesia, oh Dios, y alimenta tus corderos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, continuando con esta serie, hermanos, de Pablo escribiendo esta carta, según a muchos estudiosos y según los datos, fue una de las tempranas cartas escritas, una de las más tempranas del apóstol Pablo, junto con Santiago, que recuerdan
les había comunicado la vez que nos introdujimos a esta carta. Y hoy, continuando acerca de la autenticidad, del siervo de Cristo, vamos a continuar viendo los otros tres aspectos o las otras tres características que evidencian, o más bien avalan, el ministerio de un hombre que ha sido llamado por Cristo. Como les dije, el evangelio no era la única cosa que estaba bajo amenaza, por así decirlo, sino también el ministerio de Pablo. Es decir, los judaizantes decían que Pablo era un farsante, que no había sido llamado por nadie más que por sí solo. Y él dice, yo no recibí por ningún hombre esto. Yo no busco agradarlos a ustedes. Eso fue lo primero que vimos la vez anterior. Recuerdan que el siervo de Cristo busca agradar a Dios y no a los hombres. Y el versículo 10 dice que él no busca esto. Pues busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, escuchen esto, no sería siervo de Cristo. No lo sería en ninguna manera. Alguien que busca agradar a los hombres no es, ni podría ser, ni llegaría a ser un siervo de Cristo, porque se está agradando a sí mismo y a las personas que lo están siguiendo a él. Hermanos, los siervos de Dios no debemos buscar la aprobación de los hombres. Si bien es cierto, cuanto más nosotros glorifiquemos el nombre de Dios y cuanto más nosotros tratemos de agradar a Dios, también los hombres de alguna manera serán agradados. Pero habrá algunos que siempre no gustarán de la verdad y del evangelio. Pues eso es lo que nos debe a nosotros, no nos debe preocupar, porque estamos predicando a Cristo y a este crucificado. Y el evangelio que Él nos ha transmitido es un evangelio de salvación, perdón y de vida eterna. Pero también es un evangelio que hace ver a las personas tal cual son delante de Dios, que están bajo maldición, que están muertas en sus delitos y pecados, y que si no se arrepienten, el infierno será su lugar. Eso no lo debemos cambiar por nada de este mundo. Y la siguiente característica que vimos es que el siervo de Cristo no se jacta de quién es, el mensaje que predica el siervo de Cristo está centrado en la obra de Cristo. Y ese es el punto de esta carta. El punto de esta carta es observar la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Esa es la obra que el apóstol Pablo ve, y la palabra de Dios nos hace ver que es la única que cuenta para la salvación de los pecadores, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y que no hay obra que nosotros podamos hacer para poder nosotros acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas. Y como dije hace un momento, la ley entera nos da evidencia tan clara de que es imposible agradar a un Dios tan santo como nuestro Dios. Es por eso que la obra de Jesucristo, como el Cordero inmolado, esa es la única que Dios acepta delante de Él como suficiente para el perdón de nuestros pecados. Entonces, el mensaje que predica el siervo de Cristo está centrado en esa obra. El mensaje que todo pastor debe predicar debe estar centrado en la obra de Cristo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo todo apuntaba a Cristo. Por supuesto, no vemos a Cristo en cada texto, es decir, en cada versículo, en cada palabra. Sin embargo, todo tiene que llevarse a Cristo, porque es Cristo el fin de todas las cosas. Y ese es en Él que nosotros encontramos salvación y perdón de nuestros pecados. Y Pablo está interesado en hacer ver esto a los Gálatas y por supuesto a los judaizantes que están allí, que no hay otro evangelio, porque el único evangelio fue el evangelio que Jesucristo trajo. Él trajo la reconciliación con Dios el Padre a través de Él. Y Él mismo lo dijo, que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos aferrarnos a esa obra hecha en la cruz por Cristo en favor de nosotros. En tercer lugar, nosotros vimos que el siervo de Cristo no se jacta de quién es decir, de lo que es ahora que está en Cristo. No se jacta ni alardea de lo que es o de lo que ha logrado en Cristo Jesús o de a dónde está posicionado ahora o de ser cristiano. Ningún creyente debe creer que es mejor que otro o más inteligente que otro o no debe menospreciar a nadie. De hecho, Jesús nunca lo hizo. Él no hace excepción de personas. Pero en cuanto a esto, en cuanto a lo que el siervo de Cristo no se jacta de quién es ahora, es porque nunca olvida quién fue sin Cristo. Ese es el punto, hermanos. Nosotros nunca debemos olvidar quiénes fuimos sin Cristo para que ahora, estando en Cristo y en la condición en que estamos hoy de ser salvos, nosotros no tenemos de qué jactarnos. Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? No hay ninguna.
Porque no tenemos ninguna cosa de que jactarnos de estar ahora en Cristo, porque ninguna obra nuestra nos ha acercado a Dios. Por eso el siervo de Cristo no se jacta de quién es en Cristo, porque no olvida quién era sin Cristo. Eso es importante. No debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Y ningún pastor debe olvidar eso, de dónde lo sacó el Señor y dónde lo tiene ahora por su misericordia y gracia. Nunca debe olvidar eso un hombre de Dios. Y alguien que olvida eso, es decir, que trata a los demás como superior, como un capataz que anda por ahí azotándolos y todos temblando, esa persona no está sirviendo al Señor. Es decir, está bien que le tengan respeto, está bien que ejerza autoridad, pero no olviden que esa autoridad no debe ser una autoridad abusiva, es decir, creerse superior, creerse más que los demás hermanos, porque aún el mismo pastor sigue siendo una oveja del Señor. Sigue siendo una oveja, por supuesto, en un lugar diferente dentro de la iglesia, como ministro del evangelio. Con mayor razón debe cuidar de que su vida sea tan humilde como lo era la del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, esta serie contenida de 6 características que continúan el hombre a Dios, que confirman al hombre de Dios. Más bien sabemos que la tarea de pastorear no es fácil, hermanos, no es una tarea que cualquiera lo puede hacer. Si bien es cierto, está determinada para hombres, pero no es cualquier hombre. No es cualquier hombre el que debe ejercer el ministerio pastoral. La palabra de Dios en las epístolas pastorales nos proporcionan los requisitos que deben completar un hombre que aspira al ministerio, que aspira previo a entrar o estar en el ministerio. Pero aquí en Gálatas, Pablo no está dando un tipo de requisitos previos para ejercer un ministerio, sino alguien que ya está en el ministerio. Pablo ya estaba en el ministerio. De hecho, esta carta no está dirigida en cierto modo directamente a un pastor, sino que él está defendiendo su ministerio. Y él está diciendo, mi ministerio es verdadero, mi ministerio es real, Dios me lo dio, Dios me lo entregó, yo no lo recibí de ningún hombre, por eso no trato de agradar a los hombres, sino al Señor. Esa es la razón por la cual Pablo está aquí en este texto, en esta palabra, en esta carta, un tanto molesto porque los Gálatas han recibido un evangelio que Pablo les ha llevado y ahora lo están desviando su mirada, están corriendo tras algo que no es algo que los vaya a llevar a reconciliarse con Dios, sino que se están apartando a querer agradar a Dios en sus propias fuerzas. Entonces Pablo dice, no lo concibo. Esto es inaudito, queridos hermanos. Dice Pablo, no lo puedo concebir en mi corazón, en mi mente, que ustedes se hayan apartado tan rápido de lo que yo les he dicho. Y mi ministerio, yo no lo recibí de ningún hombre, porque dice el 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Pablo, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está describiendo, está defendiendo, relatando su ministerio. Él está defendiendo su causa, lo que él ha enseñado, lo que él ha predicado, de dónde procede su autoridad. Pablo no está diciendo, mi autoridad viene de los apóstoles de Judá, no, viene de Cristo directamente. Yo no la recibí de ningún otro que no sea Cristo. Cristo se me reveló a mí, se me apareció a mí. Él vino y me entregó este ministerio y esto es lo que yo les enseño, esto es lo que yo predico, dice Pablo. Entonces, aquí se está observando cómo es que podemos identificar a un siervo de Cristo o cómo está calificado ese hombre para estar allí. Si bien es cierto, las características que presenta 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 6, 9 son importantes que las observemos porque son parte de la vida de un hombre que aspira al ministerio. Y si ya está en el ministerio, debemos evaluar esas cosas también. Y Pablo aquí en su defensa, él proporciona estas características que él mismo poseía. Primero, él no agradaba a los hombres. Segundo, su mensaje estaba centrado en Cristo. Tercero, él no se jactaba de quién era ahora y no olvidaba quién fue sin Cristo. Así de simple. Y en la cuarta, nosotros vemos que el siervo de Cristo es consciente de que su llamado y ministerio son una elección soberana de Dios. Y eso lo vemos aquí en el versículo 15. Vean qué dice. Pero cuando agradó a Dios. Allí está. Tan sencillo como eso, queridos hermanos. Allí Pablo dice en esa pequeña frase, pero cuando agradó a Dios. Y allí vamos a entrar en esta noche, hermanos, a ver esto. Cuando agradó a Dios. Entonces, ¿qué caracteriza al siervo de Cristo? El siervo de Cristo es consciente de que su llamado y ministerio son una elección soberana de Dios.
Y dice, pero, ahí está el pero de la palabra de Dios. Él ha descrito cómo era, quién era en el judaísmo, pero todo cambió. Ese pero lo cambia todo. Hay un contraste ahí en ese texto. Hay un contraste que nosotros podemos notar. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es eso? Si vamos a Hechos 9, nosotros podemos situarnos en ese cuándo, en ese momento en que el Señor paró en seco al apóstol Pablo, que no era el apóstol, sino un perseguidor, un judío, un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, que respiraba amenazas contra la iglesia y que deseaba matar a los hermanos. En ese momento el Señor lo detiene y le dice, Pablo, detente, ¿qué estás haciendo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo no entendía esto de cosas contra el aguijón, pues en ese tiempo ustedes saben, usaban bueyes para el arado y le ponían un punzón, por así decirlo, un clavo, algo puntiagudo atrás. Cuando el buey no quería caminar ni arar, le pegaba una patada a ese aguijón y él mismo se lastimaba. Y habían unos tan necios que seguían dándole patadas y se lastimaban y se lastimaban. Pues Pablo era uno de esos tercos tan necios como esos animales que no querían caminar ni trabajar. Así era Pablo, estaba dando patadas contra un punzón y se estaba haciendo daño a sí mismo. Entonces el Señor lo detiene, lo para en seco y le dice, detente Pablo, detente ay Pablo, porque este es el momento que yo escogí soberanamente desde antes de la fundación del mundo para llamarte, para seleccionarte, para decirte qué es lo que tienes que hacer ahora que voy a llamarte a ti. Dice el texto, pero ¿cuándo agradó a Dios? Hermanos, el llamado al ministerio es una obra de Dios, no es una obra de los hombres. El llamado al servir en el ministerio no es una obra humana. Pablo ya lo dejó bien en claro y aquí lo sigue ampliando. Es una obra de Dios, dice Pablo. Este llamado yo no lo he recibido de hombres. De hecho, desde el principio, él de la entrada dice que él es apóstol, no de hombres ni por hombre. Es decir, no se puso a sí mismo ni nadie lo puso. Es Jesucristo y Dios el Padre que resucitó a Jesucristo entre los muertos, quien lo ha posicionado en esa posición, valga la redundancia. No ha sido Pablo, no ha sido apóstol, no ha sido ningún seminario. No ha sido ningún seminario que ha puesto a Pablo en ese lugar o en ese ministerio o en esa vocación. No ha sido nadie más que Dios mismo. Dios mismo ha llamado a Pablo para el ministerio. Entonces, hermanos, el llamado al ministerio es una obra de Dios. Vuelvo a recalcar esto. Hermanos, ninguna iglesia hace pastores, ninguna iglesia hace ministros de esa manera. Hermanos, ningún seminario, no importa dónde vayamos a estudiar, si el Señor no nos ha llamado, el Señor no respaldará nuestro ministerio, el Señor no obrará en favor de nosotros, Él no estará trabajando en la obra que Él, según nosotros, ha encomendado. Por supuesto, el que anhela obispado, buena obra desea, dice la palabra de Dios, pero es necesario que haya un llamado legítimo de parte de Dios. Por supuesto, el Señor nos llamó a todos nosotros. ¿Recuerdan cuando el Señor nos detuvo en seco a nosotros cuando estábamos corriendo contra la corriente de Él? Cuando nosotros corríamos tras la corriente de este mundo, tras el sistema mundano y pagano y mentiroso de este mundo, y el Señor nos detuvo y dice, detente fulano de tal, ay, y comienza a ver que te estás yendo al infierno y tu pecado te está condenando. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerda cuando el Señor le salvó? No sé a dónde fue usted, ni ahora nosotros quizás podamos recordarlo donde el Señor nos salvó, pero de alguna manera recordamos que el Señor nos salvó, que nos detuvo y nos llamó por su gracia y aquí estamos. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Fue en el tiempo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque el llamado al ministerio es en el tiempo de Dios. Dios nos llama a cuando nosotros queremos. Dios llama cuando Él quiere, cuando escoge a alguien. A Pablo lo escogió desde antes de la fundación del mundo y vivió todos estos años lejos de Dios, haciendo las cosas que él creía eran correctas en el judaísmo, pero en un momento determinado Dios lo detiene y le da otro sentido a su vida, le da otra perspectiva a su vida y cambió por completo su vida. Un hombre fariseo, como él lo describe, un hombre tan sometido y como él dice que era mucho más celoso que sus contemporáneos y alguien que aventajaba en gran manera a sus contemporáneos, el Señor lo detiene y le cambia toda la vida. Porque Dios tenía un propósito con este hombre. Dios tenía un propósito. El llamado al ministerio, hermanos, es en el tiempo de Dios. ¿Cuándo agradó a Dios? Dice el texto.
cuando agradó a Dios, no cuando a Pablo se le dio la gana ir. No cuando a Pablo dijo, bueno, hoy voy a ser apóstol, ya no voy a seguir a la gente, ahora voy a empezar a predicar. Hoy voy a predicar en contra del judaísmo. Ahora voy a predicar un evangelio de gracia. Ahora voy a hacer esto. No, Pablo no estaba diciendo esto. Pablo no estaba pensando. No, cuando a Dios le pareció llamarlo, cuando a Dios le pareció apartarlo, seleccionarlo para el ministerio que él le había entregado. Hermanos, esto no es un antojo nuestro. Si a veces nosotros los ministros ni queremos seguir aquí, ni queremos estar en el ministerio. A veces decimos, Dios mío, ¿en qué lío nos has metido? Pero cuando el Señor nos llama, Él también nos capacita para la labor que Él nos ha encomendado. Y esto no es chocolate mascado cada momento. Esto es difícil, es complicado, pero el Señor consuela, el Señor anima, el Señor nos fortalece cada día. Pablo lloraba, Pablo sentía dolor y ahora está sufriendo por estos hermanos porque los amaba. Él está tan preocupado por estos hermanos que se vayan tras una mentira y el error porque no verán al Señor. Y esa es la preocupación de todo pastor y debe haber en el corazón de todo pastor. Una preocupación por orientar correctamente a la iglesia hacia Cristo. Entonces el llamado al ministerio es en el tiempo de Dios. Y Pablo explica que cuando llegó el tiempo que Dios tenía preparado, planeado en su soberana voluntad, Él lo llamó. Así de sencillo, dice Pablo. Dios me llamó cuando Él quiso. Y ese verbo me llamó en ese párrafo más adelante, Él dice que fue desde el vientre de su madre que Dios lo apartó. Desde el vientre de su madre. Dios lo llamó cuando el tiempo fue oportuno. Dios lo llamó desde antes de él nacer, desde que él estaba en el vientre de su madre. Él vivía en Damasco, un poco lejos de Jerusalén, un poco lejos de allí, pero se crió prácticamente en Jerusalén. Todos sus años, desde los 12 en adelante, estuvo en Jerusalén aprendiendo posiblemente de esos años, y estuvo allí, estudió probablemente en una universidad que estaba en Damasco también, probablemente allí conoció a Lucas, solo son especulaciones, pero hermanos, de alguna manera un hombre que se rebuscaba por aprender, le encantaba aprender y estaba siempre aprendiendo y buscando glorificar al Señor de alguna manera, por supuesto en sus propias fuerzas, pero cuando Dios lo llamó, él se dio cuenta que desde el vientre de su madre Dios lo había apartado. ¿Recuerdan a quién más Dios le dijo que desde el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones? ¿Recuerdan el nombre de ese profeta al cual Dios llama? ¿Recuerdan el nombre, hermanos? Bueno, se los vamos a dejar de tarea. Entonces, vemos aquí Pablo dice que el llamado al ministerio es una obra de Dios porque es en el tiempo de Dios y es un llamado que Dios efectúa previamente. Previamente, desde antes de nacer, desde antes que dijeran varón es, Dios ya sabía. Por supuesto, en ese tiempo no había la resonancia magnética o esas cosas que hacen hoy de observar ya el sexo del bebé y hacen el pre-baby shower, un montón de cosas que hacen hoy, no sé qué es. Pero hermanos, hacen un montón de cosas ahora para recibir a un niño y que cada cosa aquí y allá. En ese tiempo no habían tales tecnologías para poder prever cuándo iban a nacer el niño, pero el Señor ya sabía quién era, porque Dios ya había determinado que él fuera desde antes, hermano, de la fundación del mundo. Dios ya conocía a Pablo y desde entonces Dios ya lo había elegido. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 8 nos expresa claramente que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió y escogió a Pablo para esa labor, pero Dios permitió que Pablo fuera ese desgraciado que fue antes de ser un siervo de Cristo. Dios permitió eso, que él viviera todo eso. Hermanos, Dios permitió que viviéramos todos esos años alejados de Dios. No sé a qué edad vino usted a Cristo, pero a la edad que usted vino fue el tiempo de Dios. Fue el tiempo de Dios. Usted puede decir ahora, no, yo hubiera deseado. Sí, usted hubiera deseado, pero nunca fue el tiempo de Dios. El tiempo de Dios fue en los años que Dios le eligió a usted, que Dios quiso pararlo, detenerlo y decirle, ¿qué estás haciendo? Comienza a vivir para mí, glorifícame. Te haré, no sé, una gran cosa contigo. Pescador de hombres, que es el mayor privilegio que nosotros tenemos, ser pescador de hombres. Pero donde quiera que el Señor nos ha puesto en este mundo, el Señor quiere servirse de nosotros, donde quiera que Dios nos ha puesto. Es un llamado previo de Dios, hermanos. Dice Pablo que Dios me apartó para esto. Dios me apartó para esto. Dios lo eligió. Dijo desde que nació, este es para esto. Este hombre es para esto. He oído gente, y esto es absurdo, hermano.
que desde el que están los niños en el vientre le oran y dice, profeta es. Este va a ser apóstol. Va a ser una mujer que va a cantar. ¿Quién sabe de esas cosas? Dios. Dios sí sabe. Bueno, apóstol no puede ser, profeta tampoco, no hay tales, pero puede ser un gran siervo de Cristo, una mujer que le sirva al Señor. Puede ser una médico, una buena médico. Puede ser un hombre que tenga quizá una bacería y vender cosas. No sé, pero ahí sirviendo al Señor. Es que no todos serán llamados al ministerio primario. No todos los hombres son llamados al ministerio. Pero todos los creyentes son llamados a cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. En todo lugar, en cualquier contexto en donde el Señor nos haya puesto. Porque Dios nos eligió para esto, hermanos. ¿Por qué usted es salvo ahora? Porque Dios lo eligió a usted para esto. Para que hoy, este día 5 de marzo del 2026, a esta hora, estuviera aquí escuchando la palabra de Dios y comience a observar que su vida tiene un propósito en el Señor. Glorificar el nombre del Señor y vivir para su gloria. Eso significa que usted también estará llevando a otros hacia la luz. Entonces es un llamado previo de Dios. Pero también es un llamado por gracia. Dice más el texto. Versículo 15 estamos. Hemos avanzado mucho, hermanos, y vamos a avanzar. Dice, después de haber dicho que Él nos escogió desde el vientre de mi madre, dice Pablo, y me llamó. ¿Por qué razón lo llamó? Es que yo era uno de los más inteligentes en mi universidad. Allí yo era el que solo 10 me sacaba y yo era buenísimo, y el Señor sabía que yo iba a ser tan útil en su obra porque yo me sabía la ley, revés y derecho. Por eso es que el Señor me eligió a mí. ¿Qué dice Pablo? Por su gracia. Por su gracia. A Dios no le importaba los posgrados que tuviera Pablo. Porque así como usó Pablo, usó aquel indocto Pedro también. ¿Recuerdan a Pedro? Hechos capítulo 4, qué sermón, hermano. ¿Recuerdan a Esteban? Qué sermón, hermano. Desde el Génesis los bailó, explicándoles cómo Cristo era la promesa desde el principio. Y Pablo, por supuesto, era un hombre que había sido preparado en la mejor escuela rabínica, por así decirlo, a los pies de un hombre muy respetable como Gamaliel, un hombre sumamente inteligente. Y nosotros lo vemos en sus cartas. La forma de expresarse de Pablo es muy distinta a la forma en que se expresa Pedro. Sin embargo, tanto Dios usó a Pablo como usó a Pedro. ¿Por qué? A ambos los llamó de la misma manera, por su gracia. Y usted, mi hermano, ha sido llamado por la gracia del Señor. Dios no vio nada en usted que usted mereciera, que Dios dijera, este es, o este fulano es, o esta fulana es, o dijo Dios, este José es. No, el Señor por su gracia nos eligió. Si alguien en otro tiempo nos viera ahora, diría, ¿en serio es él? Dirían, ¿en serio es la hermana fulana de tal? ¿En serio es Pablo? Sí, Pablo. Él es al que el Señor escogió. Cuando escucharon a Pedro, dijeron, Pedro, ¿y este qué? Si este es un pescador de Galilea, ¿qué hace este hombre hablando de esa manera y citando textos del Antiguo Testamento y explicándolos? Increíble. ¿Por qué? Todo esto es la gracia del Señor. En ningún momento vemos siquiera un rasgo de altivez en el corazón de Pablo. Desde el principio él dice que fue llamado por el Señor. Pablo no está airado aquí demostrando cuánto él merecía ser llamado apóstol, sino que a pesar de quién era él, Dios lo llamó para ese ministerio por la gracia. Porque si él hubiera hecho algo para merecer este ministerio, ya no sería gracia. Ya no sería gracia, hermano. Pero dice Pablo, me llamó por su gracia. Hermanos, Dios nos llamó por su gracia. No vio nada atractivo en nosotros. Él no dijo, este hermano va a ser bueno para esto, porque ya lo vi. Nosotros sí vemos de esa manera. Este hermano calcula bien aquí, esta hermana funciona bien aquí, este otro hermano. Dios desde el principio, Él sabe a quién va a llamar, pero no es que va a responder de esa manera en pro de su llamado, sino porque el Señor de pura gracia nos llama a todos. Quiero citar a Calvino en este punto y cito, Juan Calvino dice, Pablo quería demostrar que su vocación dependía de una elección secreta de Dios y que fue ordenado apóstol no porque se hubiera preparado para desempeñar el oficio por su propia cuenta
o labor, ni porque Dios hubiera discernido que era digno de que se le concediera este ministerio, sino porque antes de nacer había sido apartado por el propósito secreto de Dios. Fin de la cita. Eso dice Calvino, citando, hablando de esto, comentando acerca de este texto. Pablo no está diciendo yo lo merecía, es que no había otro como yo. ¿Ha visto gente? ¿Ha visto usted esos ministros que hoy dicen, no, pero ¿y por qué eligieron a él? ¿Por qué? Pero, no, pero, y usted los escucha, hermanos, y hablan de tal forma que uno dice, en serio, de verdad, ¿por qué no eligieron al hermano? A él lo hubieran puesto. ¿Por qué no fue él? ¿Por qué no fue el otro? ¿Por qué no fue aquí? ¿Por qué no fue allá? Esa es la pura gracia de Dios, hermanos, que llama y elige a quien Él quiere y pone en el lugar que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. No es cuando nosotros queremos, no es nuestro antojo, no es el antojo de nadie, es el antojo de Dios solamente. El apóstol, hermanos, de Jesucristo reconoce eso, que su ministerio depende de Dios y que fue una elección soberana de Dios. El propósito de este llamado, dice Pablo, tiene un propósito este llamado. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Ese es el propósito de este llamado al ministerio, revelar a su Hijo en mí, dice Pablo. Dios, hermanos, no solo está revelando aquí en este texto, o no solo le reveló a Cristo a Pablo, sino que Dios reveló o revela a Cristo en Pablo. ¿Recuerdan lo que le dijo a los corintios? Les dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, si me ven a mí, están viendo a Cristo. Y ese es el propósito de todos los que somos llamados, hermanos, que miren a Cristo en nosotros. Ese es el fin de nosotros. Ese es el motivo de nosotros. Es por lo cual estamos aquí. Y desde el 16 Pablo comienza a hablar esto acerca de cómo es que nosotros tenemos este propósito. Pablo dice que Dios decidió revelar a su Hijo en él, no a través de él solamente, no solo a él, sino a través de él. La gente miraba a Cristo y alguien ha comentado y ha dicho que no ha habido después de Cristo un hombre como Pablo. Pablo fue un hombre, hermanos, que no se abnegaba por nada. No importaba si estuviera con fiebre, si estuviera moribundo, a punto de asesinarlo, no le temía al hombre. Este era un hombre que sabía quién lo había llamado y para qué lo había llamado. Él mostraba a Cristo, sufrió tanto por Cristo, por el evangelio, que nosotros vemos en él un ejemplo a seguir, que podemos seguir sus pisadas. Y esto es tan clave para nosotros también. Hermanos, nosotros estamos dejando huellas para que otros vayan detrás de nosotros. Por supuesto, no es nosotros, es Cristo en nosotros. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y Pablo lo tenía bien en claro. Por eso él buscaba mostrar a Cristo en todo tiempo. Y Jesús dijo, sean imitadores de mí, que soy manso y humilde. Jesús dijo eso, de corazón. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermanos, porque el mundo, en serio, como dijo Spurgeon, no lees la Biblia, hermano. Si usted le pregunta a un no creyente acerca de la Biblia, hay algunos, por supuesto, con alguna acepción, hay algunos que la leen mucho más que los cristianos, pero la gran mayoría de personas ignoran las Sagradas Escrituras. Pero ellos parten de lo que escuchan, pero no leen la Biblia y no saben la Biblia, pero lee la vida nuestra. La observan y pueden decir si somos creyentes o no lo somos. Pueden decir si somos ministros del evangelio o no lo somos. Pero Dios no solo está interesado en revelar a Cristo a nosotros, ahora por supuesto a través de su palabra. Pablo fue directo, pero a nosotros a través de su palabra, de la revelación completa hasta Apocalipsis, se nos ha dado el conocer a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Pero también Él quiere revelar a Cristo en nosotros, hermanos. Así como la luna es un astro que puede reflejar la luz del sol hacia la tierra, así nosotros también podemos ser luminares en este mundo. De hecho, se nos ha llamado que debemos ser luz en esta tierra. Una luz que ilumina en una oscuridad tan densa como la vive nuestro mundo. Nosotros debemos iluminar. Dios no solo reveló a Pablo, reveló a Cristo a Pablo, sino que reveló a Cristo en Pablo. Y es lo que nosotros queremos en el Señor, que el Señor revele. Entonces, hermanos, siguiendo aquí con nuestro texto, Él dice, ¿para qué?
para qué Dios reveló a Cristo en él y a él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo? Dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. En otras palabras, cumplir su propósito, el llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones. ¿Acaso no es la misión de todo cristiano, de todo pastor? De todo pastor, esta es la misión, hermanos. Y un siervo de Cristo se caracteriza por estar comprometido con esa misión, comprometido con aquel que lo llamó, y reflejar a Cristo en todas partes, en todo momento y en toda circunstancia en su propia vida. Por eso, hermanos, el llamado al ministerio pastoral tiene un estándar sumamente alto, un estándar sumamente elevado. El Señor no pone a cualquiera en el ministerio. Por supuesto, no estoy diciendo, hermanos, que yo me quiero sentir grande o que todos los pastores son más que los demás. Por eso Pablo dice que es tan claro que fue Dios por su gracia que nos llamó, para que no haya jactancia en nadie. Y eso está muy sencillo y claro aquí. Pero eso sí, el Señor pone su estándar tan alto para un ministro del evangelio que no cualquiera puede hacerlo. No cualquiera puede hacerlo. Dice Pablo, para que yo le predicase. Esa es la misión, hermano. Esa es la misión del ministro del Señor, del siervo de Cristo, predicar a Cristo y este crucificado, porque él dice, Dios me reveló a Cristo a mí, Cristo se me reveló a mí, y a través de mí, Cristo es revelado a ustedes. Y yo les he predicado, les he enseñado tan claro como son las cosas, dice Pablo. Pero para esto me apartó el Señor, para que yo le predicase. ¿A quién? A Cristo, de él está hablando. Para que yo le predicase entre los gentiles. Más adelante en el capítulo 2, nosotros vemos que Pablo dice que después, pasado 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, dice Pablo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Porque más adelante él dice que a Pedro se le dio llevar el evangelio a los de la circuncisión, y a él de la misma manera Dios lo llamó para llevar el evangelio a los de la incircuncisión, esto es, a los gentiles. Y Pablo es llamado en muchos contextos cristianos el apóstol a los gentiles. Los padres de la iglesia lo llamaron el apóstol a los gentiles. No obstante, recuerden ustedes el hecho ocurrido en la casa de Cornelio, cómo Pedro también llevó de alguna manera el mensaje allá, cómo llevó a Samaria y hacia todos los confines de la tierra. Pablo fue el hombre que llevó el evangelio a todos los gentiles en todas partes del mundo, conocido, si podríamos decirlo de esa manera. Su anhelo era llegar a España. Nadie sabe si llegó allá. De alguna manera pensaba él ir, y cuando fuera allá pasaría a Roma, pero no sabemos con certidumbre o ciertamente si él habrá llegado a España. No lo sabemos, pero era su anhelo llegar allá. Entonces, hermanos, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones, y es la misión que Dios le entregó a Pablo, y es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Por supuesto, hermanos, no es necesario irnos en un avión o barco o lo que sea, irnos para otro país, si aquí tenemos campo suficiente. Aquí hay campo suficiente, hermano. ¿Cuántas personas aquí a nuestro alrededor no conocen al Señor? Son tantas que si todas esas personas vinieran aquí, no cabemos. Toda la gente de esta colonia, hermano. ¿Y qué decir de las otras circundantes? Son tantas. ¿Por qué tenemos que irnos allá donde no nos conocen? Si aquí, hermanos, hay una gran necesidad. Nuestra familia, nuestros seres queridos. Miren, mi familia, por ejemplo, la gran mayoría de ellos no creen en Cristo. Es decir, no son creyentes, no han venido a la fe. Somos nosotros, hermanos, que debemos mostrar el evangelio vívidamente, diariamente, constantemente. Y este llamado y evangelio no provienen del hombre, hermanos, sino de Dios. Vuelve a recalcarlo Pablo. Sigue diciendo él, porque él dice, para que yo le predicara ante los gentiles, y esto no lo hice ni consulté enseguida con carne y sangre. No fue con un hombre que yo consulté inmediatamente. Por supuesto, Pablo no está diciendo que él no consultó con alguien luego, lo hizo después, pero ahora no lo estaba haciendo de inmediato. Nomás el Señor lo salvó, fue a aquella casa en Damasco, ¿recuerdan?
y estuvo ahí por 3 días hasta que llegó Ananías, oró por él, y él no fue directo después que recibió la vista y fue bautizado, no subió directamente a Jerusalén, sino que se quedó cerca de ese lugar en Arabia, dice él. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, dice Pablo. Pablo está diciéndonos que él no consultó con hombre alguno para poder avalar su ministerio. Su ministerio ya tenía validez porque Cristo lo había llamado. Y esto nos mueve a la siguiente característica, hermanos, que caracteriza, valga la redundancia, al siervo de Cristo, en los versículos 18 al 20. Nosotros vemos que Pablo dice que después, pasados 3 años, subía a Jerusalén. ¿Ven? 3 años estuvo en Arabia. Por supuesto, esta Arabia que es mencionada aquí no es Arabia Saudita del hoy, es otra Arabia, cerca de Damasco. Por ahí cerca Pablo se quedó. Era tierra desértica. Y allí estuvo él recibiendo el evangelio y la instrucción de Cristo durante 3 años. Su preparación. Es curioso, ¿saben por qué? Porque Jesucristo predicó 3 años. Aproximadamente 3 años y medio, pero el margen es 3 años. Y Pablo fue preparado durante 3 años por Cristo en el desierto. Increíble, ¿no? Pero solo es un dato interesante al pie de página. Entonces, dice Pablo aquí: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Lo que caracteriza a un siervo de Cristo, a pesar, hermanos, de que su ministerio no proviene de algún hombre, ni por hombre, ni es avalado por hombre, por así decirlo, sino que es un llamado directo de Dios. En este caso, el pastorado, hermanos, sí tiene un llamado que evaluarse y observarse, como ya vimos las características en otro tiempo. Entonces, el siervo de Cristo sabe reconocer las autoridades eclesiásticas puestas por Dios. En esto no quiero profundizar mucho, debido, hermanos, a que esto es muy claro, muy claro. ¿Saben por qué les digo esto? Porque todo hombre que es llamado al ministerio es llamado en una iglesia local en este tiempo. Lo fue después de Pablo. Los apóstoles fueron llamados directamente por Cristo. Y todo el que vio a Cristo resucitado, ese fue un apóstol. Digo, los que él llamó. No a todas las personas, porque hubieron más de 500, dice Pablo, que lo vieron al mismo tiempo resucitado al Señor Jesucristo. O los que iban de camino a Emaús. Lo vieron a él, pero no eran apóstoles. Entonces, ni fueron llamados para tal ministerio. Aún la gran multitud, de entre todos esos, él escogió a 12. Y por último, escoge a este hombre, Pablo. Y dice él que él no subió enseguida a Jerusalén. Sin embargo, luego, pasados 3 años, va a Jerusalén para estar con Pedro un momento. Por supuesto, no era para entregarle cuentas a Pedro y decirle: mira, esto es lo que estoy haciendo. Pablo todavía no había comenzado a hacer nada. Pablo aún no había hecho nada. Él había estado recibiendo el evangelio en el desierto, y entonces Pablo sube a Jerusalén para estar con Pedro un rato, un tiempo. Él de alguna manera escuchó quién era Pedro. Pedro fue el hombre que negó a Jesucristo, nosotros lo sabemos, pero también fue el hombre al cual el Señor Jesucristo le entregó, por así decirlo, las llaves del reino. Por supuesto, Pedro no era el primer papa, como algunos podrían decir. No es así. Pero si nosotros vemos, en el día de Pentecostés, ¿quién habló? Pedro. Y 3,000 personas, judías, se convirtieron. En la casa de Cornelio, ¿quién fue? Pedro. Abriendo la puerta a los gentiles también. Por lo tanto, ya abierta la puerta a los gentiles, ahora a llamar a Pablo, que él es el apóstol de los gentiles. Y es lo que comienza a hacer el Señor. Llamar a este hombre, y lo lleva para estar con Pedro. De alguna manera Pedro tenía que comunicarle algo, decirle: mira, Jesucristo vino aquí, estuvo aquí 15 días con Pedro. Él pudo haberle preguntado todo lo que quisiera: mira, Pedro, esto, mira, Pedro, lo otro. Por supuesto, él no estaba de alguna manera recibiendo su ministerio, o a él se le imponía las manos para ese ministerio del apostolado, porque ya él lo había recibido por parte de Cristo. Él le dijo claramente: te diré qué debes hacer. Y el Señor le dijo: ve a los gentiles, predica a los gentiles, lleva mi mensaje. De hecho, le dijo a Ananías: él estará ahí y va a saber cuánto ha de sufrir por mi causa.
Entonces, el siervo de Cristo sabe reconocer a los otros que son como él. Es por eso que es importante que en una iglesia haya una pluralidad pastoral. Y saben, es tan necesario porque todos nos pastoreamos. Si aquí hubieran 2, 3 pastores, uno pastorearía al otro. Y uno no dejaría salirse del camino al otro, ni tampoco sublevarse al otro. Por eso en el ministerio pastoral no hay uno más grande que el otro, aunque siempre se nombra un principal. Pero los otros de la misma manera tienen la misma autoridad. Pablo y Pedro eran apóstoles por igual. Por lo tanto, ninguno de ellos iba a contradecirse en sus enseñanzas, sino que ellos iban a estar, Pablo de alguna manera subió allá, reconociendo que era parte del ministerio también, que era un hombre que le podía dar algún sentido a lo que el Señor Jesucristo ya le había revelado a él. Entonces, las autoridades eclesiásticas como Pedro, el apóstol, testigo y ministro del evangelio y de la obra de la resurrección de Cristo, era importante estar con él un momento. Pero Pablo explica claramente, yo no vi a ningún otro. Yo no vi a nadie más, solo a Jacobo. Y Jacobo no era un apóstol. Jacobo era, dicen, según la tradición, que Jacobo fue el primer obispo de la iglesia en Jerusalén. Se cree eso. Más adelante Pablo dice que Jacobo, Cefas y Juan, en el versículo 9 del capítulo 2, dice que ellos le dieron el visto bueno a su ministerio. La señal de compañerismo. Ellos lo recibieron y dijeron, bien, Pablo, a ti se te dio ese ministerio, hazlo. ¿Quiénes fueron? Jacobo, Cefas y Juan. No es Jacobo el hermano de Juan, sino Jacobo el hermano del Señor Jesucristo, o el medio hermano del Señor Jesucristo. Es él. Él era el pilar fundamental de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y Juan. Y entonces, explicando esto, hermanos, Pablo sabe reconocer esas autoridades, tanto que después va directamente a Jerusalén y les expone el caso de lo que estaba sucediendo entre las iglesias gentiles y cómo los judaizantes estaban trastornando las iglesias y cómo estaban causando mucho daño y desviando a los hermanos. Entonces ellos les dicen, está bien, predica el evangelio que se te ha entregado y no se les imponga la circuncisión y guardar la ley a los gentiles, pero sí que se guarden de otras cosas como fornicación y de comer ahogado. Una ley moral y de alguna manera una dietética, porque comer el animal con la sangre de él dentro es también malo, dice la escritura. Pero reconocer las autoridades, que es el punto, es importante para todo creyente. Por supuesto, es para los siervos de Cristo que saben y conocen perfectamente que deben someterse a una autoridad. Hermanos, por allá afuera anda un montón de predicadores que no tienen iglesia local a donde se congregan. Solo andan por ahí picando a ver dónde les dan más dinero por cada sermón, por cada alabanza que cantan. Esta semana me topé a uno y digo, ¿en serio me va a decir a mí eso? Pero bueno, cada persona con sus cosas, hermanos. Porque hay gente que de esto hace dinero. Hace dinero. Y saben que es fácil hacer dinero. Un par de palabras y predican, bla, 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 se van tranquilos y ya van con billete en sus bolsillos. En cambio, una jornada de 8, 12 horas, no, muy pesado, mejor me quedo en la casa tranquilo, viendo ahí, chateando, subiendo textos, subiendo aquí, subiendo allá y viendo en qué iglesia me llaman esta semana, 2, 3 iglesias a las que vaya, $50 por cada una, ya son 150 la semana, ya vivo tranquilo. Me voy de viaje para Honduras, para Guatemala, me voy para otro país y tranquilo. Allá me voy a predicar, me presento como un ministro y ya. Pero ¿saben qué es lo primero que yo le pregunto a alguien? ¿Dónde se congrega? ¿A qué iglesia pertenece? No, pero es que yo no, por el momento no pertenezco a ninguna. Y yo digo, hermanos, un siervo de Cristo sabe reconocer la autoridad eclesiástica puesta por Dios y se somete a una iglesia local. Ahí andan un montón de cantantes en todo El Salvador, de iglesia en iglesia, cantando aquí y allá. Hay un montón de predicadores, disque evangelistas, algunos predicando aquí, predicando allá, pero sin someterse a la autoridad de una iglesia. No pertenecen a una iglesia local. Ellos quieren vivir antojadizamente, ser sus propios dueños y sin entregarle cuentas a nadie.
Y hay pastores también puestos en algunas iglesias que no les gusta que les cuenten las costillas. No, mi vida privada es mi vida privada, muy personal. Y si usted se mete en terreno ajeno. ¿En serio? Pablo dice, yo fui a Jerusalén. Y de alguna manera los hermanos estaban temblando porque sabían quién era Pablo. No sabían si Pablo simplemente estaba mintiendo su conversión. Por ejemplo, si hubiera llegado Pablo a su casa, ¿cómo habría estado usted sabiendo que él lo quería matar? Yo no hubiera dormido, esos 15 días no hubiera dormido, pensando a qué horas me pone un cuchillo o me da veneno, no sé, pero atento a lo que podría hacer. Pero hermanos, el siervo de Cristo sabe someterse a las autoridades que puestas por Dios. Pablo explica que solo estuvo con Pedro y que no vio a nadie más, pero Pablo pone a Dios como testigo de sus palabras y él dice, no miento, delante de Dios que no miento lo que les estoy diciendo en el versículo 20. Que esto que os escribo, dice Pablo, he aquí delante de Dios que no miento, se los está diciendo a los Gálatas, yo no miento lo que les estoy diciendo, no vi a nadie más, solo vi a Jacobo y a Pedro, y más bien estuve con Pedro 15 días, con Jacobo solo lo vi. Entonces, hermanos, para no alargar este punto, todo siervo de Cristo debe someterse a la autoridad. Porque en la última característica que vamos a ver esta noche, en los versículos 21 al 24, dice Pablo, después fui. Notan cómo esa palabra después está 2 veces aquí en este texto y aún en el segundo capítulo, en el versículo 1, vuelve a decir después, es decir, hay un tiempo, hay un cambio de tiempo allí. Entonces dice Pablo, después de estas cosas, o sea, después de lo que él ya les ha dicho, fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Estas regiones, hermanos, la Siria que menciona aquí es la Siria normal, ¿verdad? La que está al norte de Israel. Él estuvo por allí, un poco más hacia el oriente, y Cilicia estaba un poco más allá. Entonces Pablo estuvo en esos lugares y sin duda predicando, él estaba predicando a Cristo. Y dice Pablo, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y dice el 24, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué caracteriza a un siervo de Cristo? Que el siervo de Cristo procura pasar desapercibido con tal de que Cristo, o con tal de que sea a Cristo a quien glorifique. Hermanos, Pablo continúa la misión y él va a estas regiones, él describe, él comienza a decirles de esta forma en cómo él fue a estas regiones donde estuvo de alguna manera predicando, y él dice claramente, los hermanos en Judea no me conocían, ellos no sabían que yo me había convertido de verdad, solo oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que nosotros también creemos. Esta era una gran notición. El perseguidor de la iglesia se convirtió a Cristo. Esto es como cuando Daddy Yankee se convirtió, todo el mundo eufórico. Y la gente espera que se conviertan todas las personas célebres para impactar el mundo. ¿Por qué no lo impactamos nosotros? Queremos que Madonna ya no existe, ¿verdad? Pero queremos que cualquier persona que tiene gran influencia en las redes sociales o influencia en su medio político o artístico, ay, si tan solo se convirtiera a Donald Trump, ay, las cosas cambiarían y la gente escucharía el sermón. Y no, mis hermanos, ni siquiera si se convierten todos los presidentes del mundo, la gente no quiere escuchar el evangelio porque su corazón está engruesado de tanto pecado, quieren tanto su pecado, llaman tanto su pecado que no quieren abrir sus ojos. Pero la misión no se detiene por eso, hermanos. Pero en verdad, cuando Pablo se convirtió, esto haber sido una notición que si fuera en este tiempo estuviera en todos los Facebook y todos los habríamos compartido. Pablo se convirtió.
el perseguidor, el asesino, el que consintió el asesinato de Esteban, él se convirtió. Dios mío, esto hay que compartirlo. Comparte para que todo te vaya bien y toda la gente ahí compartiendo. ¿Se ha fijado? La misión continúa, hermanos. Y Pablo dice, yo me fui a estas regiones. Pablo se fue a estas regiones cercanas a Israel donde él vivió y él dice, pero los hermanos en Judea no sabían exactamente de mí. Ellos escuchaban decir de mí algo, pero que hayan escuchado de mí no me importa. Lo importante es lo que dice el 24, que glorificaban a Dios en Pablo. Hay gente que le encanta la fama, hermanos, y que le encanta tanto que tapan la cruz de Cristo. Dice, no miren a Cristo, aquí ve. Por favor, los reflectores todos para acá. Cristo, que espere un poco, date ahí quieto. ¿Han visto ustedes esos predicadores, hermanos? Que ellos se sienten los poderosos, que quieren aplausos, dinero y todo. Hermanos, el fin del ministerio de Pablo siempre fue glorificar a Dios. Nunca fue aprovecharse de los hermanos, nunca fue el deseo de él de buscar fama, aplausos, estadías cómodas, comidas caras, viajes lujosos. Pablo nunca pidió carro nuevo, de hecho caminaba el pobre. Mientras él no estaba predicando, estaba cosiendo tiendas, que era lo que él se dedicaba. Trabajaba duro, hermanos, para sustentarse. En algún momento los filipenses le quisieron ayudar y dijo, enhorabuena, está bien, pero yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener mucho como a no tener nada, a pasar hambre como a comer en abundancia. En todo y por todo he sido instruido y todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, dice Pablo. Hermanos, en contraste a los siervos de hoy, es igual a Pablo, ¿verdad? No, hermanos, si usted no les pone carro de lujo, si usted no les dice que los va a traer a un buen hotel, si usted no les dice que les va a dar buena comida, y si no aplaude, hermanos, uno de estos aquí en esta iglesia, no, aquí estamos, esta iglesia está muerta. Nadie aplaude, ni dicen amén siquiera, solo se quedan viendo. Les aseguro, ya no volverían. No, hermano, su iglesia está muerta. Yo no creo que estén muertos ustedes. Yo los veo vivos, se están riendo, entonces están vivos. Hermanos, no debemos buscar los aplausos de la gente. Pablo dice, glorificaban a Dios en mí. No es que a mí me rendían tributo. No, hombre, si es el apóstol Pablo, traigan ramas y pónganselo igual que a Jesús. No, Pablo era un hombre que sabía su posición porque su llamado había sido por gracia. Y el interés de Pablo nunca fue que conocieran a Pablo, sino que conocieran el nombre de Cristo. El nombre nuestro no debe ser, el interés nuestro no debe ser que conozcan el nombre de nosotros, sino el nombre de Cristo, porque el nombre de nosotros no va a salvar a nadie. Si alguien dice, ay, fulano, sí, pero eso no va a salvar a nadie, es más, lo va a condenar porque estará idolatrando y Dios detesta la idolatría. Si ven a Cristo, ese nombre sí transformará la vida de la gente. El siervo de Cristo procura enfocar a Cristo, que todos los reflectores vayan a la cruz y Él está detrás, solo hablando, y dice, allí está Cristo, Cristo, Cristo. Hay unos patanes que hasta hacen lo mismo que Cristo. Yo me transfiguré. ¿Han visto eso, hermano? Hermanos, el Dios de estos hombres no es Cristo. Por eso no enfocan a Cristo. Porque si ven a Cristo, no, pero es que ya no me van a traer a mí nada. Hermanos, cuando nosotros enfocamos a Cristo, todo lo demás fluye normalmente, sin necesidad de andar poniéndole la pistola a la gente. Por supuesto, a veces se nos olvida y es necesario hacerlo, pero no poner la pistola, pero sí decir, hermano, que seamos generosos. Pero hermanos, más allá de eso, nosotros no debemos procurar recibir el aplauso o elogios de la gente. ¿Qué recibía Pablo? Pedradas, golpes, azotes. ¿Qué más recibió Pablo? Segunda de Corintios, solo les leo esto, hermano. Segunda de Corintios, allí más atrás. Brevemente, Pablo describe cómo fue que él sufrió. Segunda de Corintios 11, Pablo describe cómo fue su vida, los sufrimientos que él padeció. Dice él,
Versículo 24 del capítulo 11. Vamos a partir de ahí, no vamos a leer todo el texto, es bastante amplio, desde el 16, ¿no? Vamos a leer desde el 24. Dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esa era la vida de Pablo. ¿Y ahora qué queremos nosotros? Aplausos. Que nos reconozcan todo el tiempo. Está bien, digo, hermanos, no es malo reconocerle a alguien, pero ese hombre no debe buscar agradar a la gente para que le den aplausos. Ya lo vimos anteriormente. Pablo describe cómo era su vida como apóstol. Quisiera ver a estos falsos apóstoles de hoy diciendo estas cosas. No, Rolls Royce, Rolex originales, con sus buenos trajes carísimos. Es que usted no recibe la bendición porque usted no tiene suficiente fe. Su fe es muy pequeña. Dé más y le aseguro que Dios le va a dar más. Es lo que ellos dicen. Y cuanto más da y cuanto más da, es un negocio, hermano. Y créanme, a mí me duele muchísimo ver eso. Ver la gente con avaricia y diciendo, sí, yo quiero esto, yo quiero plata. Y es que, hermanos, ¿a cuánto nos gusta trabajar? A veces no nos dan ganas, pero lo que recibimos después de trabajar, dinero, eso sí nos gusta. ¿Y qué es lo que soñamos? Estar en la playa con un coco, comiendo minutas y relajado, de lo más tranquilo, allá en las Baleares, en España, tranquilo, o al menos en el Tunco, pues. No es así. Pero Pablo vivió una vida centrada en Cristo. Y por vivir una vida centrada en Cristo, sufrió todo eso. Porque su vida no estaba centrado en sí mismo, sino en la gloria de Cristo. No está mal que tengamos lo que tengamos, hermanos, y que nos demos un descanso de vez en cuando. Pero, hermanos, el trabajo es parte de nuestra vida. Dios lo creó. Pero el fin de nuestro ministerio, de lo que somos como cristianos, nuestro fin es glorificar a aquel que nos llamó. Ese es nuestro fin, hermano. Glorificar a aquel que nos llamó. Por igual, todo creyente y cada ministro debe buscar la gloria de Dios, aunque eso signifique el rechazo y hostilidad del mundo. Siempre debemos estar detrás de la cruz para que sea a Cristo a quien vean los hombres y le den gloria a Él y no a nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude a poder vivir vidas que glorifiquen al Señor. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque tu palabra nos ha hablado de tal manera que hemos sido instruidos y tú nos has hablado al corazón y a nuestras vidas y podemos ir tranquilos a casa, oh Señor, pero a la vez con esta preocupación de poder y querer vivir vidas que te glorifiquen a ti. Señor, ayúdanos a no agradarnos a nosotros mismos y no agradar a los hombres, sino agradarte a ti, oh Cristo, porque tú eres el fin de nuestra vida. Glorificarte a ti es nuestro mayor anhelo, nuestra meta más elevada es dar gloria a tu nombre. Oh Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por hablarnos esta noche y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.